Queridos papis y mamis, bienvenido a otro capítulo de Guía Láctea. Hoy hablaremos sobre agrandar la familia. Cómo hacer con nuestro hijo, cómo contarle que viene un hermanito en camino. ¿Le decimos? ¿No le decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué edad? Todas esas dudas las vamos a resolver. No te muevas de la pantalla. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices... Bienvenidos, queridos amigos, a Guía Láctea, este universo para los padres. Hoy con un temazo. Sí, porque ¿qué hacemos cuando tenemos ganas de agrandar la familia o simplemente sucedió y viene un hermanito en camino? ¿Qué hacemos con nuestro regalón? ¿Cómo se lo decimos? ¿Lo tomará bien? ¿Lo tomará mal? ¿Cuál es el minuto exacto? Todas esas respuestas nos las va a dar nuestro psicólogo infantil, Sebastián Rojas, al que le damos este aplauso. Bienvenido. Un gusto tenerte una vez más acá, Seba, con este tema tan importante para tantas familias, porque a veces uno piensa, bueno, agrandemos la familia, va a estar feliz con un hermanito, pero no todos los niños lo toman de buena manera. Exactamente, bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo y efectivamente es un tema bastante más complejo y mucho más sutil muchas veces de lo que la gente piensa. Uno piensa que siempre que los niños van a estar muy contentos de ampliar y tener como más amigos, entre comillas, ¿no? De ser el hermano mayor. Claro, y como empoderarse en ese rol, pero de repente a los niños les cuesta bastante hacerse cargo de esa posición nueva, porque significa a la vez de ganar cosas, significa perder muchas cosas también, ¿no? Compartir a los papás. Compartir el amor. ¿Cuál es la edad más complicada para la llegada de un hermanito? Mira, generalmente cuando son más pequeños suele ser un poco más simple porque el niño no tiene la posibilidad todavía cognitivamente de dimensionar todas las consecuencias posibles. Exactamente. Todas las cosas que puede llegar a perder, por ejemplo, ¿no? Todas las cosas que tiene que compartir. Los juguetes, el dormitorio, la mamá, el papá. De verdad que cuando lo empiezas a mirar de esa forma, o sea, es traumático para cualquiera. Para cualquier persona, si uno lo piensa bien, es muy difícil pensar que las cosas que uno más quiere en el mundo, de repente, un día para otro, ya dejan de ser exclusivamente tuyas, ¿no? Todo es compartido, siempre está la amenaza, digamos, de que aquel que viene, en ese sentido, que aún no se materializa en nada concreto, entonces es más amenazante todavía, porque claro, ¿qué pasa si es más que yo, o menos, o mejor, o distinto, pero ese distinto es más parecido a lo que quieren los papás? Entonces, ¿A partir de qué edad empieza a ser, o a partir de qué edad tenemos que ponerle más atención a nuestro hijo con la llegada de un hermano? Mira, yo pienso que alrededor de los 2 años ya hay una capacidad cognitiva suficientemente desarrollada para poder... Mío. Exactamente. Porque es la edad en que ellos empiezan a decir mío. Que uno lo ve en los juguetes, por ejemplo, ajá, ¿no? O cuando los lleva uno al parque, por ejemplo, y uno ve cómo comparten solo aquello que no les gusta tanto, claro, y se quedan con las cosas que más les gustan y piden lo que más les gusta del otro niño también. O lo comparten porque quiere agarrar el juguete. Exacto, que le gustó del otro. Tiran el que menos le gusta como por allá, como señuelo, y va a buscar el otro juguete, ¿no? Entonces, a partir de los 2 años tenemos que darle una atención, digamos, especializada, por así decir, a nuestros hijos con la llegada de un hermano. Claro, yo creo que ahí lo central es estar siempre un poco pendiente de la ausencia o la presencia de ciertas cosas que sean nuevas. Y digo esas dos vertientes, ¿por qué? Porque en general los papás tienden a estar muy pendientes de cuando aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, se pone más bueno para hacer pataletas o se pone más agresivo, ¿no? Pero de repente las señales que nos indican que algo está pasando es cuando desaparecen ciertas cosas. Cuando se van hacia adentro. Por ejemplo, ¿no? Cuando de repente, antes eran muy regalones, por ejemplo, y de repente... Y ahora rechaza. Un poco claro. Eso es como una de las manifestaciones más estándar, diría yo, ¿no? Como el tomar cierta distancia, como cierta precaución de encariñarse de más. Como un poco y eso puede ser mucho más preocupante que si hiciera pataleta, porque si da pataletas está botando, está expulsando, está mostrándote. Claro. Pero cuando no te da ninguna señal y se vuelve introvertido y se empieza a encerrar y empieza a cambiar, o sea, hay que prestar más atención justamente a las no señales que se supone que no vemos. Exactamente, porque al final cuando hace las pataletas, lo que tú bien explicas, como esta explosión, digamos, da código igual, da ciertas claves que nosotros como papás podemos ir entendiendo. Algo pasa, uno inmediatamente hace una reflexión como,
antes no la hacía con tanta frecuencia, algo está pasando. Entonces uno toma eso como una especie de lenguaje y uno va interpretando y uno va pimponeando con el niño. ¿Por qué está haciendo pataletas? ¿No? Algo se construye. En cambio, cuando algo desaparece de repente, como papá uno se queda muy tranquilo porque se está portando bien, está tranquilo. Entonces, Se lo ha como, tomado bien. claro, como no molesta, y uno empieza de repente a cargarle más la mano incluso, ¿no? Como van a ser tu hermanito y tienen que ser muy amigos. Y uno Tienes empieza... que cuidarlo y vas a ser el hermano mayor. Exacto. Bueno, eso es algo que es como un consejo muy típico de revista, ¿no? Como encariñar al niño con este rol de hermano grande, que puede funcionar muy bien, pero para los niños también puede ser una carga gigante. O sea, pongamos en el mismo escenario, como aparece este otro en mi cabeza que viene a quitarme mis cosas y además tengo que quererlo porque me están obligando y tengo que hacerme cargo de él, claro. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil para los niños. ¿Cómo deberíamos nosotros, sobre todo las mamás, ¿verdad? Y en qué minuto de la gestación deberíamos comunicarle a nuestro hijo que viene en camino a competencia? No, mentira, un hermano. Se pone difícil el mercado de repente. Claro. No, mira, a ver, hay un tema que es súper importante, que es que hasta los 3 meses de gestación los embarazos son siempre de un cierto riesgo, ¿no? Claro, Entonces mejor hay gente, estar calladita. exacto, hay gente que tiende a comunicar súper rápido esto, como se hace el test de embarazo y pum, contémosle a los hijos que tiene un hermano en camino. Y de repente ese embarazo no prospera y es muy difícil para los niños. Es difícil para los adultos, imagínate explicarle a un niño. Exacto, y los niños también, va de la mano con lo que tú dices, cuando contar. Los niños tienden a hablar estas cosas, ¿no? Entonces para los papás puede ser bien problemático eso de contar de repente muy pronto que algo pase con ese embarazo y que este hijo nuestro ande como socializando esta noticia por todas partes, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me recuerdo pacientes, por ejemplo, que le cuentan al hijo chico y dicen, pero no le cuente a nadie porque es un secreto, ¿no? Entonces el niñito le No contaba... saben todavía lo que es un Claro, le secreto. contaba a los profesores del colegio y decía, pero es un secreto, ¿no? Entonces como que esparcía el secreto, pero al final, claro, esta mamá me comentaba después como ha sido súper difícil haber perdido ese embarazo y además la pregunta constante de que este chico fue contando desde el desconocimiento también, claro. Claro, desde su inocencia, Exactamente, pues, obvio. ¿no? Entonces, a partir de cuando ya uno pasa el periodo de riesgo, ¿verdad? Que son los 3 primeros meses de Exacto. embarazo, ahí empezar, pero tú recomiendas que sea como, mi amor, ¿te gustaría tener un hermanito? Como ir tanteando, así como, ¿qué pasaría si? O decirle, cariño, vas a tener un hermanito. Que claro, esa pregunta, que es una pregunta muy linda, como ¿quieres tener un hermanito? Que es como parte de hacerlo parte del proceso. Ajá, es como, no. Es tramposa porque, claro, que al final si el niñito dice no quiero, bueno, tampoco es que Pero ¿por qué realmente no, si es tan lindo, es tan rico, vas Claro. a tener con quién jugar. uno entra a ese ping-poneo. Entonces, ¿Quién te va a sacar las poleras el día de mañana? ¿quién se va a te quedar con la ahorra? ropa? Todas esas cosas que van pasando. Pero en ese sentido, si tú eres capaz de tener esa conversación y convencerlo y transformarlo en parte del mismo proyecto, fantástico. Para muchos papás es difícil también como negociar esto con los niños. Entonces de repente presentarlo como una realidad que va a ocurrir y estar abierto a la recepción que los niños tengan de la noticia también está bien, digamos, ¿no? O sea, el hijo va a venir igual, esto está pasando, pero estamos acá completamente abiertos a escuchar si estás contento, triste, alegre. ¿Qué te pasa con esta noticia? Exactamente. ¿Y hay alguna estadística que diga que hay un sexo que se pone más celoso que el otro o que cuando son del mismo sexo es más complicado si son sexos opuestos? Me explico. Si yo tengo un hombrecito y resulta que viene una niñita, como contarle así como, vas a tener una hermanita, puede ser que sea menos conflictivo a que vas a tener un hermanito. Mira, en general los niños tienden a tomarlo mejor cuando es alguien del mismo sexo. ¿Cuándo es del mismo? Sí, porque al Genial. final es más fácil para ellos proyectar aquello que viene en camino, ¿no? Si es un niño, por ejemplo, tiene un hermanito, es como un pequeño amigo con el cual yo puedo hacer exactamente las mismas cosas, ¿no? Perfecto. Porque en general los niños hasta más o menos los 6 años tienen los juegos muy diferenciados por género, que es otra temática, ¿no? Pero muy normal que los niños digan, por ejemplo, hoy si nace una hermanita, no puedo jugar con ella a La pelota. la pelota, a los Pokémones o no sé, cualquier cosa. O a la niña al revés, como no puedo jugar con ella a estos juegos más bien diferenciados como por género, tipo a la Pero a princesa. las niñas,
no sé, por este instinto maternal que tenemos las mujeres y que desde chiquititas nos están poniendo muñecas para jugar, para cuidar, porque eso es otra cosa que sucede. Cuando uno es niña te regalan, creo que uno de los primeros regalos que tienen son muñecas. Por supuesto, y sí. las muñecas son no para andar así con la muñeca, sino para peinarla, para cuidarla, Sí. para ser como una especie de mamá de esta muñeca. ¿No sucede que cuando tú le dices a tu hija vas a tener un hermanito, hay una cosa más maternal que se explaya y que es como mejor recibida que con el sexo masculino? Mira, ¿O es caso a caso? Es pregunta difícil, claro, es muy caso a caso, pero efectivamente hay algo de esta cosa de la niña, digamos, que va siendo socializada también para como de alguna forma recepcionar mejor la idea de que aparezca alguien, un poco lo que haces tú con el símil de la muñeca, ¿no? Para los niños generalmente el hermanito que aparece suele ser más como una competencia, pero depende mucho del caso a caso, que depende mucho de cómo la familia ha socializado a ese niño también, ¿no? Entonces ahí se abre como un sinfín de posibilidades y eso es un poco la experticia de los papás de ir detectando en cada hijo ciertos signos particulares. O sea, no es como receta muy general. Cada papá reconoce más bien en su hijo qué es lo que está pasando. Que no está bien, que no está cómodo, y ahí hay mucha conversación, ¿no? La idea es poder ir, claro, la idea es que si uno va hablando y uno va como decodificando estas cosas, ayudándole al niño a entender lo que le pasa, al niño muchas veces le pasan cosas y no las entiende, las vive nomás, ¿no? Claro. Si uno es capaz de ir entendiéndola y ayudándolo a él, uno que se ahorra la posibilidad de que esto se traspase a ser ya sintomatología más grave, como cuando el niño haga síntomas de esto, ¿no? Regresiones, cuando el niño como que es como si retrocediera. Se vuelve más guagua. Se vuelve más guagua, o de repente niños que ya no se hacían pipí en la cama, se empiezan a hacer pipí de nuevo, o se ponen más agresivos en el colegio, y hay como toda una serie En ese minuto, de elementos. si vemos esas señales en nuestros hijos, Seba, Diga. ¿qué tenemos que hacer? ¿Buscar un profesional para que nos ayude? ¿Leer un poco más y tratar de entender al niño? ¿O tirar paños mojados? ¿Hacer como ya se le va a pasar? ¿Dejar que viva ese proceso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento en que empezamos a ver señales claras de que nuestro hijo está o retrocediendo o tomando actitudes que no eran propias de él? No me contestes ahora, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos acá en Vía Láctea con Sebastián. Ya volvemos. ¿Sufres de problemas digestivos, estreñimiento, dolor de cabeza, mal aliento, falta de energía? ¿Tienes un sistema inmune débil? No sufras más. Con Colon Life, dile adiós a los malestares. Sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, 100% natural. Adquiere Colon Life llamando desde todo Chile al 22-638-6090. Oferta especial. 2 frascos de Colon Life por tan solo 19,900 pesos. Colon Life, más vida para tu colon. ¿Sufres de problemas digestivos, estreñimiento, dolor de cabeza, mal aliento, falta de energía? ¿Tienes un sistema inmune débil? No sufras más. Con Colon Life, dile adiós a los malestares. Sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, 100% natural. Adquiere Colon Life llamando desde todo Chile al 22-638-6090. Oferta especial. 2 frascos de Colon Life por tan solo 19,900 pesos. Colon Life, más vida para tu colon. Estamos de vuelta. Ya hemos vuelto, queridos amigos, a seguir hablando de este temazo. ¿Qué hacer cuando llega un nuevo hijo y tenemos que decirle a ese primogénito que va a tener un hermano? Hay niños que lo toman muy bien, hay quienes se ponen contentos, pero hay otros niños que se retraen, que yo, a mi juicio, creo que eso es lo más peligroso, Seba. Sí. Que las pataletas, que decir no, no quiero, porque el no quiero y las pataletas los puedes conversar con tu hijo. Pero el que se retraiga, el que se vuelva más guagua, es complicado eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar ayuda profesional? Mira, ahí es siempre complejo. ¿En qué sentido? Porque en general los papás estamos acostumbrados, o los papás están acostumbrados, y me hago parte de esto, a un cierto funcionamiento de los hijos. Entonces, cuando va logrando cierto hito durante su desarrollo, uno los da como ya por peleas ganadas, entonces uno lo mínimo que exige es ese comportamiento,
¿no? Como etapa superada. Claro, entonces... Compórtate como un niño grande. Como un niño de tu edad, que es como la máxima con la que uno reta a los niños, ¿no? Como, oye, pero pórtate como un niño de tu edad, o eres un niño grande, o muchas veces cuando viene el hermanito es como, ahora tú eres el grande de la familia, entonces... No tienes derecho a ser bebé. Ay, pobre. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan estos comportamientos más regresivos, más sintomáticos, muchas veces los papás, si bien los perciben, no tienen el tiempo o no se dan el espacio de escucharlos como algo sintomático, sino que sencillamente tienden a empujar al niño a volver a funcionar como funcionaba, ¿no? ¿Y qué problema? Yo sé que falta que me contestes, pero quiero detenerme ahí. Bien. Porque, ¿qué problema grave puede haber si mi hijo está mostrando señales de rechazo o señales de la inconformidad o señales y yo no lo pesco, lo hago como, ya se le va a pasar? Claro. ¿En qué puede derivar eso? Eso puede derivar en somatizaciones, como esta tendencia de repente de llevar al cuerpo, como tramitar en el cuerpo cierto nivel de ansiedad, de angustia. Enfermarse, dolores, de repente. Muchos niños empiezan a tener lo que hablábamos como estas dificultades de retener el pipí, o se empiezan a hacer pipí de nuevo, muy agresivo, y eso va repercutiendo en la vida social del niño también, ¿no? Son niños que también se ven de repente a partir de esto muy insegurizados en su autoestima, entonces volver a presentarse en lo social, con los amigos, etcétera, puede ser mucho más difícil después de eso, ¿no? ¿Podemos provocarle un miedo al abandono también si no cuidamos la forma de integrar al nuevo bebé? Si extrapolamos esto como una consecuencia muy mala, claro, porque lo que hace es fragilizar el vínculo, es pensar que aquel que en un momento estaba ahí para mí siempre, dejó de estarlo. Apareció algo y me sacó. Ahora, las abuelitas suelen decir que cuando llega una nueva guagua al hogar, como son tan bebecitos en un comienzo, ¿verdad? Tan frágiles, que solamente duermen, como que recomiendan mucho a las mamás no pescar tanto a la guagua delante de su hijo y sí pescar más al hijo. ¿Ya? Sino que darle mucha más atención a este que ya es capaz de entender lo que está sucediendo y tratar de tocar a la guagua lo menos posible en presencia del hijo mayor. ¿Eso es bueno? ¿Tú lo recomiendas? Es que la sabiduría de abuela siempre funciona en general porque estaba basada en sustratos de experiencia, claro. Sí, o sea, me insisto, si volvemos a esta imagen de este niño que está mirando este espectáculo, es muy fuerte también ver ese objeto de amor absoluto que es la madre y ver que llega con otro. Y entregar 100% a él, que lo está amamantando. Exacto. Entonces es muy rudo ese primer encuentro con la llegada del hermanito. Entonces ese consejo de abuela, que tiene un montón de sabiduría en algún lugar, lo que hace es mostrarle al niño que no hay como una inclinación de la balanza completamente arbitraria respecto al niño nuevo, sino que es como en la medida de lo necesario, ese hijo recibe un montón de amor, pero tú también lo sigues recibiendo. Ahora, como obviamente esto va a llevar a que la llegada de un nuevo integrante lleva a que se distribuyan los tiempos de una manera distinta, los bebés requieren mucho tiempo, lo que prima ahí es la calidad del tiempo con el hijo que ya estaba, ¿no? Con el hijo mayor, exactamente. Como no se puede estar tanto, lo importante es que ese tiempo que se está con él sea completamente para él, muy comprometido con él, hacer actividades que le gusten, por ejemplo. Involucrarlo en el cuidado de la guagua. En la medida que el chico se quiera hacer parte y empujándolo suavemente hacia ese momento. ¿Por qué? Porque también es cargarle más la mano de repente si el niño no está listo para aceptar del todo esa llegada. Entonces, por ejemplo... Pero por ejemplo, esos papás que dicen, mira, tómalo en brazos, yo te ayudo, siente a tu hermanito. Y el niño si no quiere, no lo obligues. Por supuesto. Exactamente, ese es como el equilibrio correcto, como ayudarlo a que se pueda encariñar con ese hermano. Pero cuando sientas que estás obligando, ahí para. Sí, porque bueno, también pasa mucho que, o sea, ocurre, hay muchas historias de esto, ¿no? Como el hermanito que dicen como, hoy llegó tu hermano pequeño y el hermano grande que se sube a la cama y lo charchetea o le quita el chupete o lo despierta. Y son cosas muy habituales, digamos, ¿no? No, y hay casos peores, pero bueno, mejor ni mencionemos. Porque... Sí. Y los niños dicen como, ups, fue un accidente. Y es como, o sea, por favor. Hay algo, claro, hay algo de no poder controlar de repente esos celos, esa envidia, pero los papás tienen ese rol de poder ayudarlo a filtrar esa emoción, analizar esa emoción. Y la idea de por lo posible, conducirlo a lo que decís tú, como que se encariñe, que se haga cargo de ciertas cosas, que adopte nuevos roles, que logre encariñarse con esos roles.
Si ser hermano grande también es una aventura bastante entretenida e interesante, pero hay que querer aceptarla después de perder un lugar que es bastante cómodo también. Pero ¿no? ¿hay algún datito, por ejemplo, que le puedas dar a la mamá que en este momento está con ese conflicto? Porque la verdad es que para uno, como mujer, es doloroso ver que un hijo tuyo está sufriendo por la llegada de otro. Por supuesto. Todo el mundo espera en ese momento que sea todo amor, Fantástico, todo ¿no? rosado, todo celeste, todo maravilloso, pero está la angustia de tu hijo por este lado sufriendo. Por otro lado, esta guagua que necesita mucha atención, la depresión postparto que puede estar ligada bueno, a nuestros sí. temas hormonales. O sea, es complicado el tema. Sí, no, bueno, y uno está con la privación de sueño, que duermes menos, entonces tenés menos paciencia, y el hijo que está haciendo la pataleta, que antes tenía ahí el tiempo, ahora ya no tanto. ¿Qué puedes decirle a esa mamita? ¿Qué puedo decir? Que los niños requieren tiempo en adaptarse a los cambios, como todas las criaturas, y en ese sentido ayudarlo y avisarle con cierta anticipación de la llegada del niño siempre es bueno, ¿no? Entonces evitar los cambios que son traumáticos de un día para otro. No, claro, que de repente llegue la mamá con la guagua y ya, acá, este es tu hermano, vamos a cambiar tu pieza y ahora ya no duerme acá, ya todo eso evitar. Una cuna, tú te vas a la esquina. Exactamente, todo eso hay que ir evitándolo, como darle tiempo de que, bueno, piense, vaya haciéndose la idea de que, por ejemplo, tiene que compartir la pieza, de que va a ir compartiendo los tiempos, de que va a tener otras atribuciones, pero también otro tipo de deberes, que los papás lo sienten como un aliado, por ejemplo, ¿no? Sin cargarle la mano, sino que dándole el tiempo para que vaya aceptando que esto va a ser parte de su cotidianidad. Exactamente. Exactamente, como dice el hit de verano. ¿Pero esto sucede solo con el primer hermano o puede suceder con el segundo, con el tercero, el cuarto, el quinto? No, cada integrante nuevo produce una modificación. Sí. Generalmente el primero es el más complicado. ¿Por qué? Porque ese lugar especial que tiene el primogénito, después nunca nadie más lo tiene, ¿no? Es como cuando uno tiene este primogénito y lo manda al jardín o al colegio, que pasa de ser el único a ser uno entre miles, ¿no? Y para los niños siempre es un poco complicado, un poco traumático, pero logran sobrevivir a eso, ¿no? Entonces, el tercer hijo, por ejemplo, ya produce una modificación que no es nunca tan radical como el primero. No, porque el segundo ya tiene el primero y el primero ya tiene el segundo, entonces ya no hay una cosa de solo mío los papás. Exactamente. Entonces hay otro tipo de problemáticas que tiene que ver con la cantidad de atención. Con el hijo del medio. O bueno, ¿qué pasa de repente? Que queda un poco... Ese es otro tema, que queda como en Sebastián, suspenso. Esa es otra temática importante. Todos los que han sido hijos del medio... Dicen que se sienten medio abandonados. Es como una experiencia como regularmente relatada, como esa sensación media fantasmática de quedar como un poco flotando, ¿no? Como estaba el primogénito, donde hay muchas expectativas y esperanzas, y era el favorito de los abuelos, está el concho y está tú, ¿no? Que está todo el medio, ¿no? Y está uno ahí. Al que no esperaba. Que quedó como un poco como a medio camino, pero claro, ese otro tema. Pero el primer hijo, o sea, el primer hermano que nace siempre es el más complicado en ese sentido. Siempre es más complicado, independiente del sexo que traiga. Hay estudios que van contando un poco eso. Hay una investigación grande que se hizo que mostraba que más o menos el 75% de los niños, o sobre el 75%, exhibía celos. Celos como en el sentido más bien como difícil de manejar, no celos dentro de lo normal, celos como complicados que hay que tener cierto ojo y requieren cierta ayuda y tiempo para poder como ir de alguna forma lidiando con eso. Ahora, tú dijiste que una de las señales que dan los niños de repente cuando están con este celo por la llegada de otra guagua es como volverse más guaguas de nuevo, como volver a hacerse pipí, o querer tomar la leche en mamadera, o ponerse a hablarte así como mami, como más ñoño. Pero puede ser que eso sea lo contrario, por ejemplo, que el hijo crezca de golpe, porque los primogénitos, uno tiene más tiempo para él, más atención, más dedicación, más todo. Y tienen un proceso un poquito, yo te diría que más lento que el segundo. El segundo ya le han tirado el pelo, el segundo tiene que aprender a caminar rápido porque el hermano si no lo arrastra por todos lados. Sí. Suelen ser las segundas guaguas, independiente del sexo, más paradas, más rápidas en su aprendizaje porque tiene esta imagen del hermano, o es porque no le queda otra. No, es que el hermano ayuda, tironea mucho al desarrollo. El hermano, hay un tema que es bien interesante, que es que los niños, las guaguas, se identifican muy fuertemente con los hermanos. Entonces, al tener a alguien de más o menos la misma edad, digamos, hay un rango que es como más o menos 2 años de diferencia, tironea el desarrollo muy fuertemente, porque lo va impulsando a hacer cosas más rápido, va viendo cosas con las cuales se puede identificar también.
mirar a un adulto es mirar es un marciano dentro de todo. Claro, cuando Entonces, ves a alguien más o menos de tu porte, aprendes más rápido. que va lo logrando puedes ciertas copiar. cosas, tú vas tratando de copiarlo, vas tratando de mantenerte al mismo ritmo. Entonces, efectivamente, los hermanos ayudan. El segundo siempre va un poco más rápido que el primero en ese sentido. ¿Qué error podemos llegar a cometer los padres, así que sería grave para el desarrollo de nuestros hijos, de las relaciones de nuestros hijos para el día futuro? Yo creo que una cosa que hay que tratar de evitar, como fuertemente, es la comparación. La Ay, comparación, que es una cosa Que a nadie le gusta. y que es muy natural también, ¿no? Ese como... es muy natural entre los papás porque es una forma de tratar de encauzar al niño a que como que se comporte más adultamente, por ejemplo. Así como- Cómete toda la comida porque mira, tu hermano ya se lo comió todo. Exactamente. Hay que entender, y es como un lugar bien común este comentario, pero en verdad cuesta aplicarlo en la vida cotidiana. Hay que entender que son personas distintas, ¿no? Entonces, de hecho, esa cosa de decir el hermano mayor y el hermano menor también le atribuye ciertos lugares. Entonces, de repente, es bueno referirse por nombre. Uno les puso nombre también por algo, te gustaban, se supone. Darle cierta individualidad, ¿no? No tenerlos siempre comparándose, porque al final cuando hay comparaciones siempre uno gana y alguien pierde, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que pierda y alguien que va a salir relativamente dañado de la comparación. Se trata de prevenir eso, ¿no? Por lo que decías tú antes, no impulsarlo más rápido de lo que pueden al desarrollo. Si quiere Llevarlo a hacerse su cargo, ritmo. cosas fantástico dentro de sus posibilidades, pero el hermano grande no se puede transformar en un pequeño adulto tampoco. No le corresponde. Y hay mucha carga sobre su pequeño hombro también, ¿no? Entonces uno como que lo va ayudando a ocupar nuevos roles, pero sabiendo siempre que sigue siendo un niño, de repente. Un niño de 3, 4, 5 años, 2 años, pero son niños todavía, ¿no? Entonces, ojo con esas cosas. Y algo que podríamos decirle a nuestro hijo para motivarlo, para entusiasmarlo. ¿Hay alguna forma de reforzar el afecto o crear un vínculo con esta guagua que viene en camino? No sé, como todas las noches decirle ven a hablarle a tu hermanito o toca acá. ¿Hay algo positivo que podamos hacer para que el enlace sea mucho mejor? Mira, lo que tú acabas de mencionar, de hecho, es algo que se recomienda mucho. Como hacerlo parte de poder sentir El ese niño, desarrollo. anticiparlo, decirle, por ejemplo, como mensaje más bien positivo, en el sentido como cuando tu hermano quiere nacer porque te quiere conocer, por ejemplo, ¿no? Entonces, Lindo. sentir que el tercero que va a aparecer en cuestión es alguien que desea también a este hermano grande, no alguien que viene a competir, sino que al revés, viene como un poco a hacer una coalición con él, ¿no? Quiere estar contigo, te quiere conocer. A mí me- Hacerlo partícipe de la búsqueda del nombre también podría ser eso bueno, también, ¿no? Eso también es muy interesante. Claro que a un niño de 2 años tú le preguntas el nombre para tu hermano y puede aparecer cualquier cosa. Dicen el nombre del amigo en general. Como mi amigo se llama tanto, esos son los nombres que me gustan. Ah, claro, tienes toda la Pero razón. tú lo puedes decir como, mira, estamos con el papá entre este y este, por ejemplo. ¿Cuál te gusta ¿Cuál te más? gusta más? Y es un voto más y se lo respeta como un voto más. El tema de que cuando nace la guagua traiga un regalito, es como, mira, te quería conocer y traje un regalo. Ah, eso es bueno, eso no lo sabía. Que de la clínica la mamá venga con un regalito para Que el le trajo hermano el mayor. hermanito que nació, también se usa mucho, que no tiene por qué ser una cosa monstruosa, puede ser un detallito, cualquier cosa, digamos, un chupete. ¿no? Exacto, cualquier cosa que como que le guste, que diga como, lo ayuda a sintonizar como en buena onda con este hermano que empieza a ser parte de su vida, de ahí, para siempre. Básicamente de ahí es más va a estar ese hermano. Entonces, que se creen esos buenos lazos y un hermano es una adición fantástica en la vida de los niños. Es maravilloso. Yo creo que tener hermanos, obviamente acompañado de una buena crianza y de afecto, debe ser una de las cosas más maravillosas que existen. Hasta que tienes hijos. No, después sigue siendo rico, pero por lo menos para mí fue lo más importante que me había pasado en la vida hasta que tuve hijos. Es una de las cosas que lamento, entre comillas, con respecto a mi hijo, que no va a tener un hermano, pero por otro lado digo, no va a tener uno, va a tener muchos, porque eso le estoy dando y es Claro. lo suficientemente generoso para saber que la mamá llega en cualquier minuto con otra guagua y él le da su espacio. Gracias a Dios no he sufrido con eso y es porque lo hacemos natural. No subestimemos a nuestros hijos, hablemos con ellos, conversémoslo, hagámoslo partícipe, que sientan que son importantes en todo momento, en todo y en cada momento son importantes. Creo que hasta sería bueno llevarlos al momento de la espera que nazca la guagua, aunque no lo vean en su minuto, pero hacerlo partícipe de todo eso y no dejarlos en la casa con una abuela, un abuelo, para que no sea un problema más.
podría funcionar de lo más bien. O sea, el niño es una persona y hay, Es que, una- hay que y hay que entenderlo respetar. con las complejidades de una persona y también respetarlo como una persona. Y en ese Y sentido, tratarlo como una persona, conversarle todo, porque sabes que entienden muchísimo más de lo que pueden expresar a los 2 años. Así que Exactamente. Sebastián Roca, nuestro psicólogo infantil, dándonos, por supuesto, siempre buenos consejos. Un gustazo y ya nos vamos a estar viendo la próxima semana porque tenemos muchísimos más temas para hablar. fantástico, nos veremos entonces. Gracias, Seba. Y a ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Guía Láctea. Espero que les haya servido.